de la Comisión de Seguimiento del Abastecimiento de Agua a Vigo y otros lugares del entorno. La empresa que estaba elaborando el estudio, Prointec, trabajó durante más de 18 meses y ayer nos comunicó a los participantes en el estudio, que somos la Confederación Hidrográfica, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Vigo y la ciudad de Vigo, desde el Gobierno municipal, nos comunicó los resultados del estudio. Recuerden bien que este estudio se origina porque yo se lo solicito al Gobierno de España. Recuerden que ya se lo había solicitado al Gobierno de España cuando gobernaba Rajoy y no nos hicieron ningún caso. Nos dejaron a nuestra suerte, no atendieron la sequía de Vigo, no atendieron las dificultades del agua de Vigo y, por tanto, el Gobierno del Partido Popular de España ignoró esta ciudad. Cuando cambió el Gobierno y el presidente del Gobierno fue Pedro Sánchez, yo se lo volví a reclamar e inmediatamente actuaron. Recuerden que vino el secretario de Estado, Hugo Morán, tuvimos una reunión con la Xunta y nosotros y acordamos un estudio financiado a 3 partes y que se hizo la licitación y se le encargó a la empresa Prointec. Bueno, pues casi 20 meses después, ayer nos presentaron a las 3 partes, Gobierno de España, Confederación Hidrográfica del Miño, Xunta de Galicia y Gobierno de Vigo, nos presentaron el estudio, el resultado del estudio. Bueno, lo que saben que pretendíamos era mejorar la regulación y el almacenamiento de agua para garantizar el abastecimiento de Vigo y a todos los municipios del entorno, Vigo, Redondela, Soutomayor, Porriño, Mos, Salceda, Moaña, Cangas, Bayona, Nigrán, Gondomar, Tui, aunque queda alejado de nuestra cuenca, Ponte Caldelas, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes. De tal modo que Vigo está haciendo también de paraguas del conjunto de estos ayuntamientos, porque una parte muy importante, si no todos, son área metropolitana de Vigo, esa que Feijóo reventó y que no quiere que tengamos. Bueno, el estudio analizó, como saben, varias alternativas. Analizó el conjunto del abastecimiento desde los ríos Oitabén y Verdugo, estudiando diferentes presas y posibilidades. Estudió el bombeo del río Miño y las presas de Eiras y Zamáns actualmente existentes y también consideró la posibilidad de una desaladora, ¿verdad? Abrió todo el panorama de posibilidades y las estudió todas. Bueno, pues el estudio concluye en que la mejor opción para todo este conjunto de territorio es una combinación de varios proyectos. Primero, el estudio utiliza criterios medioambientales y ecológicos, utiliza criterios económicos, utiliza criterios administrativos y utiliza criterios de la propia tramitación. Por tanto, abre todo el panorama, todo el abanico y considera todas las opciones que antes les planteé. Bueno, la primera conclusión, y hablo ya del abastecimiento de Vigo, de la ciudad de Vigo, que es la que a mí me compete de forma directa, la primera conclusión es que es preciso realizar una nueva captación de agua a través de en la confluencia de los ríos Oitabén y Verdugo. Recuerden que lo analizábamos como una especie de acción de emergencia y el estudio así lo considera. Dice que en la confluencia de los ríos Oitabén y Verdugo es bueno captar agua cuando sea imprescindible tener más agua. A largo plazo considera la conveniencia de una pequeña presa aguas arriba del embalse de Eiras, en el cauce del río Oitabén. Es decir, hay la presa de Eiras, que es una presa consistente, ¿verdad?, con mucha capacidad, y dice, bueno, sería bueno tener una pequeñita presa más arriba
para que en los momentos de sequía desde esa presa se pueda traer agua y verter agua hacia la presa de Oitabén. Pero esto lo plantea a largo plazo. Es una solución que aparece ahí para ser realizada en muchos años de distancia. Por tanto, para Vigo, la solución que se plantea adicionalmente es la mejora de la conducción de agua desde la presa de Eiras hasta la ciudad de Vigo, y especialmente en una zona que se llama el túnel de Amoedo, donde es preciso duplicar la conducción para tener más capacidad de traer agua desde la presa de Eiras a Vigo cuando sea preciso. Por tanto, para Vigo ciudad, las opciones son, primera, continuar con la presa de Eiras. Segunda, tener preparada una captación de agua en la confluencia de los ríos Oitabén y Verdugo para que cuando llegue una sequía se pueda aportar agua de emergencia desde ahí. Tercero, la mejora de la conducción desde la presa de Eiras hasta la ciudad de Vigo. Y cuarto, y a largo plazo, una pequeña presa aguas arriba del embalse de Eiras. Esto significa que en Vigo, y unido a lo que les voy a contar, en Vigo tenemos que plantear que toda nuestra agua vendrá de los ríos Oitabén y Verdugo, que es un agua de altísima calidad, y por tanto permanecemos en el nivel de agua de más calidad de España. Y toda la tracción de agua será desde la presa de Eiras. La presa de Zamáns recomienda el estudio que se dedique a conectar con las redes de Nigrán y Gondomar para abastecer de agua a Nigrán y a Gondomar. La presa de Zamáns, que es de Vigo, es nuestra, es una presa pequeñita, es una presa pequeña, de muy poquita capacidad, y se utilizará para llevar agua a Nigrán y a Gondomar, previamente hecho un trasvase desde el río Miño hasta la presa de Zamáns. Pero esa agua no es para Vigo, es para el Baixo Miño. Por tanto, en Vigo tenemos que conectar y reforzar la conexión entre la etapa del Casal y la etapa de Valladares. ¿Por qué? Pues porque con el agua que viene toda desde la presa de Eiras, llega al Casal y del Casal se manda a la zona de Valladares, que son las dos potabilizadoras que hay en este momento en la ciudad de Vigo, y todas abastecidas con agua del Oitabén y eventualmente, si hay sequía, con agua de la confluencia del Verdugo y del Oitabén. Y el trasvase del Miño se hará hasta el embalse de Zamáns para abastecer de agua a Gondomar y a Nigrán. Esto, por tanto, significa, visto desde los redactores del estudio, que les parece la forma adecuada. Y visto desde el Gobierno de Vigo, nos parece la forma adecuada también. Por tanto, parece que apuntamos a la resolución del problema de abastecimiento en alta de agua a la ciudad de Vigo, con un principio fundamental. Toda el agua de la ciudad de Vigo vendrá del Oitabén y eventualmente del Verdugo, pero fundamentalmente del Oitabén, que es agua de altísima calidad. Y no habrá unas grandes obras de infraestructura relacionadas con el abastecimiento a Vigo, más allá del trasvase de la acción en la confluencia del Oitabén y el Verdugo para periodos de emergencia. Pues que a lo mejor eso se utiliza cada 8 o 10 años, o a lo mejor nunca. Todo depende de la evolución del cambio climático. Por tanto, apunta a la solución del abastecimiento de agua a Vigo para los siguientes 100 años. Y esto es importantísimo porque saben que es una de las principales preocupaciones que yo tengo para esta ciudad. Habrá más novedades que les daré otros días. Bueno, pues esto es lo que
plantea la empresa, es lo que plantea el estudio, es lo que nos comunicaron al Ayuntamiento de Vigo, al Gobierno de España, Confederación Hidrográfica del Miño y a la Xunta de Galicia. Estaban presentes representantes de los tres. Por parte del Ayuntamiento estaba el concejal de Fomento y segundo teniente alcalde Javier Pardo con su equipo, y después estaban representantes de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica. Y bueno, esto es una gran decisión. Es una decisión que enfoca definitivamente la solución del abastecimiento de agua a Vigo de la forma en la que a nosotros nos parecía que era lo más conveniente: mantener la altísima calidad de agua en la ciudad de Vigo. Y como es natural, desde Vigo nosotros le seguiremos dando agua, y en este sistema, a todos los municipios que se lo estamos dando. A todos. Añadimos desde la presa de Zamán abastecimiento a Nigrán, que en este momento no lo damos, y más abastecimiento a Gondomar, que en este momento no lo damos. Pero Vigo seguirá abasteciendo a toda la cuenca y a todos los ayuntamientos hasta ahora, unos en alta y otros con agua potabilizada. Con agua potabilizada, como sabéis bien, son Cangas, es Moaña, es Redondela y es una parte en Mos. Y por tanto, permanecemos y creemos que esta es una muy buena solución y nos satisface el estudio que nos acaban de presentar. Y a partir de ahí,